demencias son un síndrome clínico caracterizado por un declinar progresivo en las funciones psíquicas superiores, que generalmente ocurren con la suficiente severidad como para interferir con las actividades de la vida diaria del individuo. De forma general, existen múltiples causas de demencia, entre las que se encuentra la enfermedad de Alzheimer, que constituye ser la causa más frecuente de demencia. Sin embargo, existen otras causas como las demencias frontotemporales, las demencias vasculares, las demencias en el curso de la enfermedad de Parkinson. Y de manera general, cada una de estas tiene características específicas en su forma de presentación. Y la identificación temprana de cada uno de estos síntomas juega un papel fundamental en el diagnóstico temprano. De manera general, las demencias tienen un alto costo económico. De hecho, las demencias cuestan más que la enfermedad de cáncer y las enfermedades cardiovasculares combinadas. Sin embargo, el costo más importante de las demencias es el costo humano en los cuidadores y los pacientes que sufren de esta enfermedad. Conversando con los cuidadores es una serie realizada con cuidadores y para cuidadores, donde los cuidadores que hemos entrevistado han dado elementos, actividades que ellos realizan en el cuidado diario de pacientes con demencia. Y precisamente estas alternativas muchas veces enriquecen el conocimiento y pueden favorecer la actividad de otros cuidadores que también vivan con pacientes con demencia. Y ese es precisamente el objetivo de esta serie. Las demencias tienen numerosas causas de forma general. Una de las formas más frecuentes de presentación es la enfermedad tipo Alzheimer. La enfermedad tipo Alzheimer se caracteriza por el inicio con manifestaciones de memoria fundamentalmente. Una pérdida progresiva de la memoria, el individuo olvida dónde colocó objetos, olvida recados, y esto generalmente al inicio suele ser un elemento importante para identificar el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Y muchas veces suele ser identificado también por las personas que están alrededor de este paciente, incluso antes de que el paciente logre darse cuenta de estos olvidos. Otras formas de presentación, como la demencia frontotemporal, es un cambio súbito en la conducta. Los pacientes se vuelven agresivos, en otras ocasiones comienzan a tener apatía, pérdida del interés del intercambio y de las relaciones sociales. Y estos son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico. Es muy frecuente que en nuestra población se asocie la demencia a edades tardías. Sin embargo, hay un grupo de casos que suelen iniciar antes de los 60 años y es lo que es llamado la demencia de inicio temprano. Lamentablemente, las demencias de inicio temprano son el grupo de demencias que generalmente se diagnostican de una forma más tarde, sobre todo ya cuando el individuo está en una fase más avanzada. Por otro lado, las demencias de inicio temprano suelen muchas veces confundirse con manifestaciones psiquiátricas, enfermedades psiquiátricas, que hace que este diagnóstico sea más tardío. De ahí la importancia de tener presente tanto personas en la comunidad, así como también los clínicos, las personas que se dedican a ver pacientes con demencia, tener también presente que hay formas de presentación que tienen un inicio antes de los 60 años y que también es importante identificarlo. Por otra parte, existen causas de demencia que son potencialmente reversibles, sobre todo aquellas demencias asociadas a trastornos metabólicos, a las demencias asociadas a tumores del sistema nervioso central o aquellas que se presentan como una manifestación paraneoplásica de un tumor en otra región del cuerpo. Y estas son un grupo de demencias que una vez identificadas y tratadas pueden detener el avance de la misma y constituyen un grupo de demencias muy importante, sobre todo por el potencial que tiene para tratamiento y curación de este grupo. Las demencias, lamentablemente, hasta el momento no existe una cura para estas enfermedades. Sin embargo, sí existen numerosas intervenciones que se pueden realizar una vez que se logra la identificación temprana, como por ejemplo el cambio en los estilos de vida, favorecer la actividad cognitiva, realizar ejercicios físicos, son elementos que han demostrado que pueden enlentecer la progresión de la demencia, sobre todo cuando estos se identifican de forma temprana. Y ese es precisamente también el objetivo de la serie que estamos presentando, es aumentar el conocimiento en nuestra población sobre las demencias y la importancia de su diagnóstico temprano. Las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular se han convertido en un problema creciente de salud en el orden médico, psiquiátrico, neurológico, sociológico, económico y fundamentalmente humano. En el mundo se estima que existen 50 millones de personas con demencia y esta cifra se incrementará a 150 millones aproximadamente para el año 2050.
Ello quiere decir que en estos momentos el 0,5% de la población en todo el mundo vive con demencia y da una medida del problema creciente que significa esta condición o síndrome. Si uno piensa en la población que tiene China, que tiene la India, que tiene la América Latina, se dará cuenta que el 66% de las personas con demencia viven en los países de bajos y medianos ingresos, que son los que menos preparados están para enfrentar el reto que representan las demencias. En América Latina se estiman que viven 5 millones de personas con demencia. A su vez, las demencias son la primera causa de discapacidad, de dependencia y de necesidades de cuidado en las personas mayores. Y tienen un costo que realmente ya alcanza $1 trillón. Pero el costo fundamental de las demencias y la enfermedad de Alzheimer es su costo humano. En Cuba, en las investigaciones que hemos realizado, estimamos que una de cada 10 personas de 65 años y más padece una demencia. Eso quiere decir que el 10% de las personas de 65 años y más padecen de demencia. Y si llevamos esta proporción a cifra, quiere decir que en estos momentos en nuestro país 170.000 personas viven con demencia. 170.000 personas es el 1,2% de la población cubana. Pero en el año 2030 esta cifra alcanzará el número de 270.000 personas, que significará aproximadamente el 2,7%, el 3% de la población cubana. Las familias en general asumen las consecuencias desde el punto de vista psicológicas, físicas, sociales y financieras que representan el convivir con un familiar con demencia. Hay que decir que hay costos directos relacionados, por ejemplo, con los gastos que se producen en medicamentos, con la atención al paciente, y hay otros costos también indirectos que, los asume la sociedad y los sistemas de salud en su conjunto. En las investigaciones y en los estudios que hemos realizado, hemos encontrado que por cada persona que vive con demencia, 2 familiares se dedican precisamente a su cuidado. Que las familias o la persona que cuida sufren de mayor carga desde el punto de vista de depresión, estrés psicológico, enfermedades físicas en ocasiones, que están muy relacionadas con el cuidado de las personas con demencia. Pero también por el 70% de las personas que cuidan son mujeres. O sea que muchas veces la mujer, y generalmente la esposa, la hija u otro familiar cercano, tiene que se dedica precisamente al cuidado de su familiar. Y también el 40% de las personas que cuidan tienen que abandonar su trabajo para dedicarse precisamente al cuidado de las personas con demencia. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, como decíamos, una enfermedad degenerativa que transcurre por diversas fases. Se habla en sentido general que existen 5 fases de la enfermedad de Alzheimer. La primera, que puede llamarse una enfermedad de Alzheimer preclínica, en la cual los síntomas todavía no son visibles, pero la enfermedad se está desarrollando en el cerebro de las personas, depósitos de proteínas anormales. Hay una segunda fase que es la que se ha llamado por los médicos deterioro cognitivo leve, en el cual esa persona comienza con quejas subjetivas de memoria, pero ese trastorno no tiene la suficiente intensidad como para interferir con la vida social y familiar de esa persona. Muchas veces estas personas o estas quejas de memoria son interpretadas erróneamente como parte del envejecimiento normal o como que la persona está deprimida. Ya existiría una tercera fase, que es lo que pudiéramos llamar demencia leve en la enfermedad de Alzheimer, en la cual los trastornos de memoria se hacen más evidentes. La persona se puede perder a veces cuando está en un lugar conocido, olvida dónde ha colocado objetos, muchas veces aparenta estar distraída, y estos síntomas se van acentuando con el tiempo. Puede aparecer cierto grado de desinterés, de apatía, y eso ya en esta fase es cuando en general se realiza el diagnóstico de la enfermedad. Hay una cuarta fase, que es lo que llamamos demencia moderada o estadio moderado de la enfermedad de Alzheimer, en el cual ya el trastorno de memoria es mucho más evidente. La persona en ocasiones no reconoce a su esposa o a su cónyuge de tantos años de vida, o a amigos y a familiares cercanos. Y ya aquí los trastornos de orientación se hacen más evidentes y también aparecen determinados síntomas de la conducta, que puede ser agitación, alucinaciones y otros que también crean mayor estrés en el familiar
de la persona que vive con demencia. Y hay una quinta fase, que es lo que llamamos la fase o la demencia severa en la enfermedad de Alzheimer, donde el paciente ya es totalmente dependiente de su familiar para las actividades de la vida diaria, y muchas veces ya aparecen trastornos severos del lenguaje, aparecen trastornos en el control de los esfínteres, y la persona va a ir poco a poco al encamamiento. Esta fase aparece aproximadamente entre 8 a 12 años después del comienzo de los primeros síntomas. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace generalmente por un médico que participa con un equipo multidisciplinario, y generalmente el médico va a interrogar a la persona acerca de cuándo aparecieron los síntomas, cuál ha sido la historia previa de su vida, si padecía alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, cómo evolucionaron los síntomas, qué medicamentos toma, si tiene antecedentes familiares de trastornos de memoria. Ya después el médico realiza determinadas pruebas que consiste en una evaluación neuropsicológica más exhaustiva, donde explora acerca de la memoria del enfermo, cuál es su capacidad para el lenguaje, cómo está su orientación, cuál es su capacidad para el cálculo, cómo está el juicio de esa persona. Y con ese conjunto de pruebas, y además con el apoyo de una evaluación neuropsicológica más exhaustiva, muchas veces realizado por un psicólogo o una persona entrenada, conforma ya un diagnóstico. Muchas veces se indican determinados análisis de laboratorio, digamos hemograma, glicemia, para saber si la persona tiene diabetes o no, se indican pruebas de función renal, y en algunos centros más especializados se pueden indicar o se puede realizar un estudio del líquido cefalorraquídeo en el sentido de buscar algunos biomarcadores de la enfermedad que pueden estar presentes ya en el líquido cefalorraquídeo. También en ocasiones el médico indica algunos estudios imagenológicos, como es una tomografía axial computadorizada, una resonancia magnética nuclear, y en centros más especializados se realizan otras imágenes de estudio desde el punto de vista funcional, como pudiera ser una tomografía de emisión de positrón. ¿Qué debe solicitar el familiar o cuando va a consultar a su médico acerca del paciente o de la persona que está viviendo con demencia? Bueno, es importante que pregunte y que indague acerca de los síntomas que tiene la persona, en qué fase de la enfermedad se encuentra esa persona que vive con demencia, cómo puede interactuar cuando la persona tiene algún tipo de síntoma conductual, qué tratamientos están disponibles desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista no farmacológico, qué debe hacer desde el punto de vista de cómo participar en los llamados programas psicoeducativos, cómo incorporarse a grupos en los cuales recibe información acerca de las diferentes fases de la enfermedad, cómo participar también en grupos de autoayuda, en los cuales en estos grupos las familias se reúnen y conversan acerca de sus problemas, y aprenden unas de otras en el sentido de cómo ir tratando, cómo ir conduciendo la atención a la persona que vive con demencia. Los factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer pueden ser modificables y no modificables. Un ejemplo de factor de riesgo no modificable es la edad. Por ejemplo, hoy en día se conoce que entre los 60 y 65 años, el 1% de la población de esta edad puede tener la enfermedad o puede tener una demencia. Pero ya después que se alcanzan los 85 años, esta proporción puede alcanzar un 30 a un 40%. Es decir, que quiere decir que a medida que se progresa en edad, el riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer es mayor. También se ha encontrado, por ejemplo, que el sexo femenino, que las mujeres están más afectadas que los hombres, y que aquellas personas que tienen antecedentes familiares en un familiar de primer grado tienen 4 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero hay un grupo de factores de riesgo que son modificables, y es el caso, por ejemplo, de los factores de riesgo vasculares, digamos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el colesterol elevado, sobre todo en la edad media de la vida, la obesidad en la edad media de la vida y otras enfermedades cardiovasculares. También, por ejemplo, es el ejemplo de la baja educación. Las personas que tienen un menor nivel educacional, se ha demostrado en los estudios que tienen también un mayor riesgo de demencia. La depresión, que ocurre antes de los 65 años y después de los 65 años, también es un factor de riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Pero también hoy en día se ha descubierto que existe un grupo de factores que protegen a las personas
o que hacen que el comienzo de la enfermedad se produzca en una edad más tardía. Y esto es importante, y es el ejemplo, por ejemplo, de alcanzar una alta educación, de realizar actividades sociales, de realizar ejercicios físicos, que se ha demostrado que tiene un factor que protege, que protege el desarrollo de la enfermedad. Aquellas personas que participan en actividades sociales, que tienen una vida más proactiva, también tienen menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. O sea que si bien existe un grupo de factores de riesgo que para esta enfermedad, hay un grupo de factores que protegen, y esto abre importantes oportunidades para la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Y quiere decir que si las personas adoptaran estilos de vida saludables durante toda la vida, digamos, si las personas se preocuparan por alcanzar una mayor educación, si las personas se mantuvieran activas desde el punto de vista social después de la jubilación, si las personas practicaran actividad física, si las personas se trataran adecuadamente la hipertensión arterial, se controlaran la diabetes mellitus, se preocuparan por tener una dieta más saludable, por controlar los valores de lípido, de colesterol, etc., eso pudiera tener un efecto importante en disminuir el número de personas que vivirán con demencia en un futuro. La atención de una persona con demencia es muy compleja, sobre todo para la persona que padece la enfermedad, porque en los primeros estadios va asistiendo a su cuadro de pérdida de memoria y pérdida de funciones de forma progresiva, pero también es muy difícil para el cuidador. Es difícil porque tiene que estar al tanto de una segunda persona y muchos cuidados que se van vertiendo sobre ella. Entonces lo más importante es establecer pautas en el cuidado para lograr mantener una mayor independencia a lo largo del tiempo, que si bien no va a garantizar que la enfermedad desaparezca, pero sí nos va a proporcionar un mayor tiempo de independencia para el mismo y por supuesto menor carga para el cuidador. Y esto lo podemos establecer primero formando una dieta adecuada, una dieta que garantice una buena nutrición, un buen aporte calórico, baja en sal, baja en grasas, una dieta que además sea rica en frutas, en vegetales y que nos va a permitir también mantener un control de las enfermedades de base. Cuando hablamos de enfermedades de base hablamos de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cerebrovasculares, porque a medida que estas se mantengan controladas, pues entonces hay un menor daño neuronal y la enfermedad pues tanto no progresa de una forma tan acelerada. También podemos establecer cosas cotidianas, mantener la cotidianidad en esta persona con demencia. Eso es muy importante porque a medida en que ellos hagan, que ellos formen como una secuencia durante su día, una línea de actividades durante su día, pues eso le va a permitir que sus funciones se mantengan a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de secuencia de actividades no es más que desde que amanece la persona, que sus cosas se mantengan en los mismos lugares, que su entorno sea siempre el mismo, su peine, su cepillo, sus zapatos, su ropa a la hora de vestirse. Eso es muy importante porque garantiza que sabiendo el paciente dónde están sus cosas pueda ir a hacer sus propias actividades, siempre con la supervisión del cuidador, pero eso nos garantiza una mayor independencia. También es muy importante que se les dé actividades a estas personas. No es cohibirlo de hacer o realizar las funciones de la casa, sino que las haga bajo supervisión. Cuando hablamos de funciones, son cosas muy simples que podemos mantener en el hogar, como por ejemplo servir la mesa, como por ejemplo poner un plato de comida, sentar siempre a esa persona en el mismo lugar para que ellos se sientan identificados en qué lugar van y en qué lugar va cada miembro de la familia. También es importante a la hora del baño, que ellos se bañen solo a medida de sus posibilidades, siempre con una supervisión, pero dejar que hagan estas funciones solo, poner objetos antirresbalantes en el baño, hacedores que permitan que se sujeten para evitar las caídas también en el hogar, y estas cosas van siendo de una gran ayuda. Otra cosa muy importante también es el ejercicio físico. El ejercicio físico moderado, porque por supuesto son personas ya de cierta edad que no pueden realizar muchas actividades, pero una simple caminata por donde viven, que eso además de estar haciendo ejercicio físico les permite ver lugares nuevos, interactuar con el ambiente, interactuar con otras amistades, con el círculo de amigos quizás que antes recordaba, y esto pues entonces le va a ir manteniendo una actividad cognitiva que le va a permitir que esta enfermedad no progrese de una forma tan acelerada. También otra cosa que es uno de los más importantes es el amor, es el cariño, es la familia.
La familia es muy importante porque en medio del entorno familiar que se desenvuelve esta persona con una demencia, pues a partir de ahí va a existir también un carácter en esta enfermedad. A medida que la familia sea más tranquila, la familia le brinde apoyo, le brinde cariño a esta persona, pues también estos trastornos ansiosos, depresivos, que pueden ir surgiendo junto con la enfermedad van a ir disminuyendo, sobre todo los cambios de comportamiento, la agitación, pues esto puede interferir de una forma muy positiva el amor y el cariño. Siempre hay que recordar que la persona con demencia es verdad que va olvidando y sobre todo en sus últimos estadios a veces no conoce a sus hijos, no conoce a sus nietos, algo que es muy doloroso sobre todo para el cuidador, pero hay que recordar que el cariño no se olvida y mientras más cariño, más amor tú le des a esa persona, ellos siempre van a adquirir eso y aunque no recuerdes quién eres, siempre te va a ver como la persona que lo está cuidando, aunque no sepas que eres su hijo, aunque no sepas que eres su hermano, aunque no sepas que eres un nieto, pero siempre vas a saber que eres la persona que está a su lado y que le está brindando el mayor apoyo posible. Entonces, a medida que nosotros podamos establecer todas estas condiciones, vamos a ayudar a esa persona con demencia, a esa persona con una enfermedad ya en un estadio progresivo, pero también vamos a ayudar al cuidador. Vamos a ayudar al cuidador en que se sienta un poco más aliviado en sus funciones diarias y también un cuidador que pueda haber retribuido de cierta forma el cuidado que le está dando a esta persona con demencia. Cuando algún miembro de la familia es diagnosticado con enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de síndrome demencial, siempre se produce un proceso difícil de aceptación y adaptación de la enfermedad. Sobre todo cuando esta enfermedad se diagnostica en las primeras etapas o en los primeros estadios, donde existen fluctuaciones en el comportamiento, lo cual quiere decir que muchas veces estos pacientes van a recordarlo todo y van a tener un comportamiento o una conducta muy similar a la que tenían antes de ser diagnosticados con la enfermedad. Sin embargo, en otros momentos, pues estos pacientes van a presentar y se van a tornar más olvidadizos, van a ser más reiterativos, más repetitivos y van a tener conductas más errantes, lo cual hace que estas familias y estos cuidadores más cercanos pues se sientan un poco confundidos en cuanto al diagnóstico que se les ha dado, lo cual hace que el proceso de cuidado se haga más difícil y la comunicación se vea un poco más entorpecida por esta situación. En la medida de que los familiares acepten y comprendan la enfermedad que tienen estas personas que han sido diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer, pues va a ser mucho más fácil el trato y el cuidado con estos enfermos, ya que se van a mostrar más proactivos, van a buscar más información en cuanto a la enfermedad, e incluso van a identificar de una manera más fácil cuáles son aquellos eventos que hacen que este paciente se torne un poco más irritable o un poco más agresivo. La comunicación de un paciente con demencia pues va a ser diferente en la medida en que avance la enfermedad. Es importante tener en cuenta que la comunicación con estos pacientes debe ser lo más clara y precisa posible, lo cual quiere decir, sobre todo ya cuando es un paciente que se encuentra en un estadio 2 de la enfermedad, es muy importante tener en cuenta que cuando se le quiera transmitir un mensaje o alguna información, pues que haya la menor cantidad de elementos distractores posibles. O sea, que no esté la televisión encendida, que no haya personas hablando a su alrededor, de forma tal de que la atención de este paciente pues esté enfocada o centrada en la información que se le quiere dar para que sea recibida de la mejor manera posible. Cuando se le va a dar alguna orden, también es importante que sea clara, que esa información no tenga mucho contenido, que sea lo más precisa posible y tratar por todos los medios de que esta comunicación sea de un tono adecuado, que sea de un tono, que las personas traten de comunicarse lo más suave posible con estos pacientes y entender sobre todo de que muchas veces ellos no son conscientes de las cosas que hacen ni de las cosas que están diciendo. Es importante también que estos pacientes pues realicen actividades y cooperen en las actividades diarias de la vida en el hogar. Y sobre todo cuando ellos realicen alguna actividad y lo hagan bien, pues y tratarlos de estimular y motivarlos para que continúen haciendo esa actividad y traten de que ellos se sientan útiles
que se sientan que son partes de la familia y no que son un estorbo. Es importante también tener en cuenta que estos pacientes muchas veces están pendientes de las cosas que se hablan, lo cual hay que tener cuidado y hay que estar muy al tanto de quizás no hacer comentarios en frente del paciente con otros familiares o con otras personas que visitan la casa, para evitar que estos pacientes pues se sientan que son una carga o que se sientan que son inútiles, que son un estorbo. Evitar también, sobre todo, recriminarlos cuando hacen algo que está mal hecho en frente de otras personas, ya que de igual manera ellos se pueden ver y sentir mal ante esta situación. Es importante también evitar, sobre todas las cosas, que llevarle la contraria o hacerles entender de lo que están haciendo, que están diciendo, pues está mal o lo están haciendo de una manera equivocada, o incluso de que eso que ellos están preguntando pues ya lo han hecho en otras ocasiones o ya se les ha dado la respuesta varias veces en el día. En la medida en que avanza la enfermedad, pues ya esta comunicación con este tipo de pacientes muchas veces no va a ser suficiente con el lenguaje verbal, sino que va a ser importante pues combinar el lenguaje gestual e incluso el visual para que este paciente pueda entender y pueda comprender lo que se le está diciendo o lo que se le está pidiendo que haga. Y es importante también que esta persona se encargue de cuidar y respetar la dignidad de este tipo de personas y sensibilizar sobre todo a todos los miembros de la familia, pero en especial a los jóvenes, acerca de esta enfermedad y hacerles entender que si a esa persona se les respetaba antes, pues ahora hay que respetarla el doble de lo que se le hacía antes de estar enfermo, ya que esta persona no es consciente de lo que está diciendo, no es consciente de las cosas que hace y depende mucho del cuidado de ellos en todos los sentidos. Realmente o existen frecuentemente una serie de problemas que van desde el orden físico, el orden psicológico, familiar y social, que afectan la salud del cuidador, como yo decía ahorita, y que constituyen un síndrome que es conocido como el síndrome de sobrecarga o estrés psicológico en el cuidador, o también el síndrome de cuidador quemado, como también se le conoce. Este es un síndrome que es de vital importancia no solo para los profesionales de las ciencias psicológicas, como es el caso de nosotros, sino también para todos los profesionales de la salud en general, conocer, diagnosticar precozmente y tratar de prevenir, precisamente porque influye en el manejo de esta persona enferma y repercute sin lugar a dudas en la calidad de vida que tienen los cuidadores, sobre todo si estos no reciben la ayuda de sus familiares o del resto de la comunidad en sentido general. Desde el punto de vista familiar, pues hay una ruptura con esa situación, con esa dinámica familiar que está en la casa, pues estamos frente a una persona que demanda de determinados cuidados y entonces pueden aparecer los conflictos de pareja, los conflictos entre los hijos. Y desde el punto de vista social, pues también repercute negativamente, pues existe dificultades a la hora de realizar las actividades laborales que normalmente el cuidador ejercía. Y existe también pues dificultades a la hora de realizar actividades recreativas, estas actividades de ocio que son de vital importancia para que haya un equilibrio desde el punto de vista psicológico en la familia. Y bueno, es importante también hacer conocer o no esconder el diagnóstico del familiar, pues a veces nosotros, el simple hecho de que exista una persona, un vecino, un familiar, quizás la persona del agro, la muchacha de la farmacia, que estas personas conozcan del diagnóstico de nuestro familiar, nos va a servir de mucha ayuda. En este mismo sentido, pues pedir ayuda, y más que pedir ayuda es dejarse ayudar. Yo creo que de manera general lo más importante es que los cuidadores sepan que deben partir del principio de que cuidarse uno mismo es cuidar a la otra persona. Y teniendo en cuenta o conociendo cuáles son esos límites y respetando esos límites en cuanto a la responsabilidad de cuidado, es la única manera posible para poder entonces lograr un equilibrio, mantener esa autoestima saludable, mantener esas relaciones que hacen que nuestra salud sea equilibrada, que hayan buenos resultados, buenas condiciones desde el punto de vista físico, psicológico, social y por supuesto mantener una adecuada calidad de vida.
Estamos en presencia de dos personalidades, la personalidad propia del paciente enfermo con Alzheimer, la personalidad propia del cuidador, y una fina línea que es la que va a atravesar entre estas dos, o va a mantener el equilibrio entre estas dos personalidades, que es la enfermedad de Alzheimer. Y entonces el cuidador, ya conociendo todo lo que está girando a su alrededor, lo que se va a enfrentar, debe tener en cuenta de que ese paciente enfermo ya es un paciente que no va a tener la capacidad total de establecer una vida cotidiana por sí mismo, o sea que va a necesitar de la ayuda constante, de la supervisión, y que es necesario de que él esté ahí para ese paciente. ¿Ve? O sea, es transmitirle una serie de emociones a través de la comunicación, a través de la guía, a través de la supervisión, a través de darse cuenta qué es lo que necesita realmente, qué es lo que él le puede brindar y le puede aportar, y a raíz de eso prepararse en torno a esta cuestión. No es necesariamente una preparación desde el punto de vista científico, sino una preparación desde el punto de vista de la cotidianeidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y estamos atravesando en sociedades diferentes, y todos los grupos etarios, todas las comunidades, todos los barrios no van a ser iguales, incluso todas las familias tampoco se van a mover por ese mismo camino. Entonces sería necesario de que, en primer lugar, aprenda a reconocer cuál es la importancia de esa ayuda que él va a brindar como cuidador. Segundo lugar, prepararse, obtener información, asistir a estos grupos estas escuelas que se están creando y que han surtido un efecto notable en nuestro país, y que desde el punto de vista de la medicina, de la salud, les está brindando, les está ofertando un camino y una vía más. ¿Para qué? Para enfrentar este gran reto mundial que se llama enfermedad de Alzheimer. No es nada difícil, como nosotros ya hemos dicho, porque sobre todo se van a nutrir de una serie de conocimientos que van a poner en práctica, y conocimientos incluso que le pueden servir para ayudar a otras personas que incluso no saben cómo ingresar a estos grupos o estas escuelas de cuidadores, y también para orientar a otros cuidadores que están en situaciones similares, pero que sin embargo no saben cómo van a guiar, cómo van a cuidar, cómo van a orientar y cómo van a ayudar sobre todo a este paciente con enfermedad de Alzheimer. El sitio web Alzheimer Cuba fue publicado el día 29 de noviembre del año 2012 como una iniciativa de la sección cubana de Alzheimer y del Grupo de Investigaciones de Alzheimer, con el objetivo de brindar información actualizada a profesionales, cuidadores y familiares. Las estadísticas realizadas al sitio evidencian la necesidad de información que tienen fundamentalmente los cuidadores y familiares acerca de este creciente problema que es la demencia. En el sitio está habilitado un bloque para los cuidadores. ¿Qué información encuentran dentro del bloque? Bueno, desde qué cosa es un grupo de autoayuda, cuál es su propósito, su funcionalidad y qué puede hacer por los familiares y por los cuidadores este grupo. Encuentra orientaciones acerca de cómo se debe realizar la higiene de estos pacientes, de cómo debe ser el cuidado, la manipulación con estos pacientes, sus horarios, respetar siempre sus horarios, tener presente que se deben realizar adecuaciones en el hogar para fundamentalmente preservar la seguridad e integridad de estas personas. Otra de las orientaciones que tienen acceso los usuarios en el sitio es de las actividades que deben realizar con estos pacientes, el tipo de ejercicio que los ayuda para mantener la calma, para ayudar a dormir mejor, para que estos pacientes conserven sus habilidades motoras. Hay también información acerca del comportamiento de estos pacientes para que el cuidador pueda identificar las causas de la depresión, de la desorientación, de la agitación del paciente. Tenemos también información acerca de útiles manuales y guías que el usuario puede utilizar desde el sitio web, pero también puede realizar las descargas del mismo. Los profesionales pueden encontrar información acerca de las publicaciones, tanto de autores cubanos como las publicaciones realizadas en revistas internacionales de alto impacto. Tienen acceso a los criterios diagnósticos, que ha sido muy importante
Para los profesionales, el acceso a estos criterios también dispone de información acerca del Mes Mundial y del Día Mundial del Alzheimer, donde se publican todas las actividades que se realizan en el país, en particular en las provincias, sus desfiles, sus presentaciones artísticas, la representación del pueblo en función de ayudar a este paciente que necesita de todo el apoyo y la comprensión de las personas que están a su alrededor. La Escuela de Cuidadores es un programa de intervención psicoeducativo dirigido a familiares cuidadores de personas con demencia, pero no es solo exclusivo para personas que cuidan a personas que padecen de demencia, sino también de otras enfermedades de tipo neurodegenerativa que lleven a un deterioro y a una discapacidad. Justamente todos sabemos cómo afecta la demencia a las personas que la padecen y a la familia, pero en la familia justamente es el cuidador primario el más afectado, porque es el que lleva la mayor cantidad de tiempo vinculado a los cuidados de la persona enferma y también es el que tiene la máxima responsabilidad de estos cuidados. Bueno, las estrategias es una estrategia grupal donde participan los cuidadores que son presentados en la primera actividad y el grupo de especialistas, que es un grupo multidisciplinario donde participan psiquiatras, psicólogos, geriatras, rehabilitadores, trabajadores sociales y la actividad de promoción de salud. En esta actividad se organiza el grupo, se trazan de las directrices de trabajo y se habla de manera general de las diferentes temáticas que se van a abordar. También en este primer momento nosotros aplicamos cuestionarios que son los que nos van a permitir después poder hacer una confrontación de diferentes datos para posibles investigaciones posteriores. Aplicamos una encuesta de sobrecarga que es el SARIC, que después nos va a dar elementos comparativos antes y después de cada escuela. Tenemos una encuesta donde se van a traer los elementos sociodemográficos de cada cuidador y una encuesta que mide eficacia en los cuidados, que tiene parte de la autopercepción que tienen los cuidadores de cómo ellos se autoevalúan en esta actividad. Hay una segunda actividad, que es una segunda sesión, que habla de la generalidad de las demencias. Por supuesto, no se puede hablar de las demencias si no hablamos, en primer lugar, de qué consiste un envejecimiento normal. Aquí hablamos de los factores de riesgo y también transmitimos una serie de elementos relacionados con las estadísticas y datos sociodemográficos que impactan a la sociedad a nivel micro y macro social. En una tercera sesión ya entonces empezamos a abordar los comportamientos, los elementos relacionados con el comportamiento y la afectividad de las personas con demencia, las causas y el manejo. Y en cada una de las sesiones es válido decir que nosotros le damos un espacio a los cuidadores para que ellos sean capaces de ventilar y expresar las dificultades específicas que tienen en los cuidados de su paciente. En esta actividad, por ejemplo, se nombra mucho, o los cuidadores nos traen mucho, las referencias relacionadas con las negatividades que tienen los pacientes para bañarse, para alimentarse, las necesidades de deambulación y de fuga, cómo manejar la ira, la contención en la agitación psicomotriz, pero también tenemos otros elementos ya que son psicopatológicas puramente dichos, que son derivados o que se le da la indicación al cuidador de que deben ser atendidos estos elementos que aparecen ya de mayor gravedad con los especialistas, como puede ser, por ejemplo, los trastornos sensoperceptuales, las ideas delirantes, la agitación psicomotriz y el insomnio. La otra sesión está encaminada entonces a los cuidados generales que van a incluir cómo debe ser la alimentación, los hábitos higiénicos, la observación y la identificación de las lesiones tempranas por las úlceras de presión, así como se produce también las técnicas para la movilización en el lecho en caso de que el paciente esté postrado. En la otra sesión entonces abordamos los elementos relacionados con la estimulación cognitiva y la actividad física, o sea, qué importancia tiene para una persona portadora de una demencia tener una estimulación cognitiva que esté acorde y apropiada a sus posibilidades y a sus capacidades, reforzar las capacidades que aún permanecen y también van dirigidas a conservar la autonomía y la funcionabilidad. Por supuesto, y como decíamos, tiene que ser muy bien establecida para cada caso específico porque cada persona no tiene la misma expresión ni las mismas posibilidades según el nivel de afectación que tenga avanzado o menos avanzado de la enfermedad o del síndrome demencial.
Otra sesión está relacionada con el estrés. El estrés es importante llevarlo a este tipo de actividades porque justamente el estrés es la base, el estrés mantenido es la base de lo que después se convierte en la sobrecarga y el agotamiento. Una de las sesiones más importantes constituye la que lleva como temática Cuidando al Cuidador, que es esta la que va dirigida a disminuir la sobrecarga y el agotamiento que sufren los cuidadores, pues es sabido que realmente, en dependencia del tipo de limitación o de la discapacidad que tenga la persona con demencia, se plantea que pueden transcurrir o pueden dedicarle a esta persona que está muy limitada de 16 hasta 18 horas de su propia vida entregada a la atención del cuidador. Ya el último tema de esta actividad está relacionada con el tema de protección civil, jurídica y civil de los adultos con una demencia. ¿Por qué es necesario? Porque constituye un recurso legal que va a llevar a una protección desde lo legal que permita que se cumplan los derechos que tiene esta persona con demencia y que el cuidador tenga un recurso legal para los cuidados y para la gestión de los bienes de la persona que no tiene, o sea, que tiene una discapacidad mental. Si los objetivos fueron debidamente logrados, los objetivos que nos hemos planteado en esta actividad, el cuidador se lleva como enseñanza fundamental que no se trata de cuidar más, sino de cuidar mejor. Y por otra parte, convertir cada acción de cuidado en un acto de amor. Hemos visto como una problemática realmente importante para la familia cubana en la actualidad, una familia donde hay ancianos insertados en la comunidad y en la familia propiamente, donde ancianos ya sin capacidad desde el punto de vista funcionales, desde el punto de vista psicológico, y vemos como la familia pasa tantas dificultades para acceder a los beneficios que dejó esta persona en toda su vida desde el punto de vista laboral, y cómo esta familia desconoce que existen procesos que protegen tanto a la persona ya sin capacidades y a estas familiares, procesos que se denominan procesos de incapacidad jurídico-civil. Es un proceso que se accede a través de un bufete colectivo, se nombra un abogado y cuesta 105 pesos moneda nacional, y este abogado va siguiendo junto con usted todo un proceso que no es un proceso realmente que demora ni realmente donde nosotros como peritos intervenimos y decimos si la persona realmente ha mermado sus capacidades y realmente si estas capacidades están influyendo sobre sus decisiones, sobre su voluntad, sobre sus bienes. Y esto es posible que se pueda hacer desde el mismo comienzo de estos procesos que muchas veces son procesos crónicos, irreversibles, deteriorantes, pero que en sentido general y concretamente afectan la calidad del funcionamiento familiar en estos momentos en que realmente la población cubana ha envejecido mucho, la población de nuestra ciudad, La Habana, y por supuesto son procesos que tiene que conocer la familia. Desde un inicio que el anciano logre ser capaz de conocer cuáles son sus posibilidades y en estas decisiones legales él tenga una voz que puede ser una voz asesorada o puede ser una voz protegida por la propia familia, es muy importante para el anciano. Y creo que es esto importante que la familia lo conozca. Es un trabajo que realizamos en el Instituto de Medicina Legal, que está refrendado por el Código de Familia y el Código Civil, pero que tiene este continuo proceso y que por desconocimiento, así nosotros consideramos por desconocimiento de la familia, de la población en general, incluso de los médicos que tienen que ver con estas poblaciones dementes, poblaciones de pacientes con retraso mental, poblaciones con otras afecciones, tanto como le decía física como afecciones mentales, que conspiran con el buena desenvolvimiento de esta persona desde el punto de vista de su voluntad, de su papel decisor de esta problemática. Desde el punto de vista legal, la persona lo primero que hace es pedirle a su médico de familia, a su médico de asistencia, que le haga un certificado médico y un resumen médico que corrobore la afectación que tiene esta persona, y después esto lo presenta a un bufete colectivo o a un abogado de la sección civil. Después estos compañeros nos piden, el tribunal de ese municipio, de esa región, nos pide que nosotros como peritos, 2 peritos diferentes a los médicos esto de asistencia, hacemos una valoración de acuerdo al proceso de incapacidad. Y una vez que ya nosotros tomamos o ilustramos al tribunal en este sentido, el tribunal se pronuncia por este proceso. Existen procesos de incapacidad total, de capacidad restringida, donde el individuo puede ser capaz de decidir sobre algunas cuestiones y otras no,
y capacidad total para obrar sobre mis bienes y sobre mi persona. Y al final entonces nuevamente en el segundo paso jurídico es que la persona está en esta posición y si requiere o no de un tutor. Y después este proceso continúa donde está siendo este tutor, asume deberes sobre este tutelado y por supuesto este proceso se sigue desde el punto de vista legal y fiscal. El diagnóstico temprano desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de asesoramiento es muy importante, porque no es lo mismo en estas enfermedades que están transcurriendo hacia el deterioro, hacia la cronicidad. Desde el punto de vista temprano, estas personas tienen un papel decisor y hay conceptos, por ejemplo, la voluntad anticipada, significa que yo tengo el papel decisor para yo decir con mis bienes o con mi persona yo quiero hacer esto, en un momento donde ya yo no tenga esa capacidad. Entonces en posiciones tempranas yo puedo entonces no hacer un proceso de incapacidad total, incapacitar a este individuo y quitarle voz en algo que aún tiene derechos, en algo que todavía. Ahora generalmente estos procesos que llegan a medicina legal, con nosotros como peritos los vemos, realmente ya están muy deteriorados, estos pacientes realmente necesitan ya un proceso de incapacidad total, que es lo que no queremos. En nuestro país se defiende mucho el derecho a la persona discapacitada a su máxima expresión de sus habilidades y eso es muy importante, que la población lo conozca, que lo conozcan los cuidadores y que lo conozcan los médicos de asistentes para estos procesos comiencen tempranos.